Muy buenas noches con todos y todas. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante para las actividades de alto riesgo, que son los espacios confinados. Mi nombre es Luis Cruzado. Como ya se las había mencionado en un inicio, si deseas preguntar, activa tu micrófono, si deseas aportar de repente, ¿no? Avísame si es que no se escucha o no se ve, ¿ya? Entonces, la idea es intercambiar información, porque las actividades en espacios confinados realmente requieren de una información precisa para no cometer errores y no vernos involucrados en accidentes, ¿ya? Accidentes que realmente pueden cobrar la vida de las personas. Entonces, iniciamos. La normativa legal referente a las actividades de espacios confinados están enfocadas, por ejemplo, a la Ley 29.183, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También están enfocados al Decreto Supremo 024/2016 y su modificatoria, el Decreto Supremo 023/2017, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Después nos enfocamos también al Decreto Supremo 015 del año 2016, que nos habla del reglamento de los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, en el anexo 1. También nos enfocamos a normativa internacional como es la OSHA, la CFR 1910.146, que nos habla de las operaciones de ingreso seguro a espacios confinados, y la norma ANSI Z 117.1/2009, que también nos habla de los ingresos seguros a espacios confinados, ¿ya? Las actividades de espacios confinados están consideradas como actividades de muy alto riesgo. ¿Por qué muy alto riesgo? Porque un error, por ejemplo, como no calibrar bien el equipo de monitoreo de gases, puede cobrar la vida no solamente de una persona, sino de todas las personas que pudiesen estar en el espacio confinado, ¿ya? Entonces, prestemos atención a las recomendaciones que se ha recogido de tanto la legislación nacional como de la legislación internacional con respecto a estas actividades. Los objetivos es identificar, es evaluar y controlar los riesgos relacionados a la seguridad y salud ocupacional en los espacios confinados, ¿ya? Entonces, la idea es que tú captes la información básica que se te va a compartir en estos momentos. ¿Por qué digo básica? Porque las actividades de alto riesgo realmente inmiscuyen capacitaciones mucho más extensas, ¿no? Incluso con entrenamientos donde las personas puedan interactuar realmente con las situaciones que puedan involucrar eh, eventos no deseados. Prestamos atención entonces, por favor.
Equipo de rescate, ¿me recibe? Sí, ya he llegado. Voy a empezar la inspección. Equipo de rescate, esto se está llenando de humo. Esto se está llenando de humo. Me estoy empezando a marear. Vale. De acuerdo, gracias, daos prisa. Bueno, desde aquí de hasta hemos hecho un simulacro para, pero bueno, pues para concienciar que un material adecuado, una buena planificación de rescate y una formación concreta en cada trabajo y en cada uso específico puede salvar muchas vidas. Y bueno, y animamos a todo el mundo de que se forme y que haga las cosas bien en su trabajo para que no suceda lo que hemos visto en el vídeo. Bueno, un saludo a todos, a todas. ¡Bravo, bravo! Hemos visto nosotros una práctica de rescate en espacios confinados, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué cosa es un espacio confinado, como nosotros estamos observando acá? Muchos trabajadores se lesionan y mueren cada año cuando se están trabajando en espacios confinados. Un trabajo en espacio confinado puede ser más peligroso que un espacio regular. Para controlar efectivamente los riesgos asociados en actividades en espacios confinados, se debe de implementar medidas de control y evaluación de riesgos. Si el espacio confinado no es seguro para el trabajador tomando precauciones, no deberán entrar al espacio confinado
hasta que realmente este sea seguro. Según los datos de la NIOSH, ¿qué cosa es la NIOSH? Es el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional en los Estados Unidos. Se producen unas 200 muertes anuales debido al trabajo en espacios confinados, tanto en la industria, en la agricultura y en las actividades domésticas. De estas muertes, 2/3 se deben a las atmósferas peligrosas, que en el 70% de los casos ya existían antes de entrar al espacio confinado. En cuanto a la accidentabilidad general, los accidentes más frecuentes se deben a las siguientes causas. ¿Por qué hay accidentes en espacios confinados? Porque existen condiciones atmosféricas adversas, explosiones, incendios, caídas. La OSHA, que es la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, también en Estados Unidos, estima que el 85% de estos accidentes podrían ser evitados si el trabajador estuviese informado sobre los peligros que afrontan en este tipo de actividades. Entonces, lo más importante es que cuando a una persona se le mande a trabajar a un espacio confinado, la persona que va a hacer el trabajo entienda, comprenda cuáles son los peligros que conllevan realizar esa actividad. Mayormente la gente se accidenta porque la gente no conoce, no sabe, ¿correcto? Otro porcentaje es el exceso de confianza. La gente que lleva años trabajando y que nunca se ha accidentado, nunca le ha pasado nada, creen, suponen y piensan de que así va a seguir siendo. Entonces ellos bajan la guardia y se confían demasiado. Es ahí donde tenemos también un porcentaje de la población que suele tener accidentes en espacios confinados y el otro porcentaje de la población es porque la gente que va no entiende, no comprende, no los capacitan. Entonces, cuando tú no comprendes, no sabes algo, tú tiendes a cometer más errores, tiendes a ser presa fácil del peligro. Y esos errores se traducen en accidentes. Y mayormente los accidentes en espacios confinados son mortales, señores. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en claro todos esos puntos. Entonces, un espacio confinado es un espacio que es suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar al cuerpo, un cuerpo completo y hacer un trabajo. Tiene una entrada y una salida limitada o restringida, también que se le llama. No está diseñado para ser ocupado de manera continua por el empleado. Los espacios confinados también se puede indicar que son espacios con abertura limitada. En la imagen que tú estás observando es una imagen de mi anterior trabajo en donde nosotros hacíamos mantenimiento y limpieza a este tanque, ¿no? Lógico que este tanque ya está liberado. ¿Qué significa que está liberado? Está limpio de cualquier residuo del líquido combustible que pudiese haber estado almacenado, ¿no? Entonces, como ustedes verán, tiene una entrada y una salida limitada, ¿no? Como estamos viendo. Y en este caso la ventilación natural es desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes químicos, tóxicos o inflamables y tener una atmósfera con deficiencia de oxígeno y que no está diseñado para una ocupación continua por parte del trabajador, ¿ya? Significa que en los espacios confinados la gente solamente debe de permanecer por tiempos limitados. Por eso se dice que no está diseñado para la permanencia continua. Ojo, es muy importante entenderlo y comprenderlo. Este espacio confinado contiene o podría contener el potencial de tener una atmósfera peligrosa. ¿Qué significa atmósfera peligrosa? Significa que en ese espacio el porcentaje de oxígeno puede estar muy bajo presente en el aire. En ese espacio confinado, la atmósfera puede ser explosiva o los contaminantes pueden encontrarse en alta concentración, lo cual es nocivo para la salud. Contiene un material que tiene un potencial de sumir un entrante.
tiene una configuración interna tal que un entrante podría quedar atrapado o asfixiado mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que declive hacia abajo ausamente o contiene cualquier otro riesgo serio reconocido contra la seguridad o la salud, ¿ya? Entonces, a todo empleado que se le requiere entrar en un espacio confinado, a un espacio cerrado, tendrá que ser instruido necesariamente que se deben de tomar en el uso de equipos de protección personal y equipos de emergencia requeridos. El patrono tendrá que cumplir con toda la reglamentación específica que le aplique, aunque se le aplique al trabajador en áreas peligrosas o potencialmente peligrosas, ¿no? Entonces, muy importante tener en consideración todas las características que se pueda tener en un espacio confinado para evitar situaciones no deseadas, ¿ya? La situación no deseada es que alguien se desmaye y fallezca. Entonces, entendamos en primer lugar cuáles son los peligros y los riesgos para poder tomar conciencia y precaución al momento de realizar una actividad de alto riesgo, como son los espacios confinados. ¿Por qué ocurren muertes en los espacios confinados? La gente se pregunta, pero ¿por qué ocurren los accidentes si tenemos controles? ¿Por qué suele pasar lo que no deseamos que pase? Bueno, la respuesta también, digamos que no es muy difícil de entender, ¿no? En primer lugar, la persona que ingresa al espacio confinado y es presa o víctima de un accidente es porque en primer lugar, como en cualquier actividad, desconoce los riesgos. Repito, el que tú no tengas capacitación, instrucción y tú desconozcas de los peligros y los riesgos, te convierte en presa fácil de los accidentes, porque vas a cometer errores, vas a cometer actos que no deberías hacerlo, pero no lo haces porque quieres hacerte daño, lo haces porque simplemente no tienes la información, no tienes el entrenamiento, la instrucción adecuada para poder de una u otra manera tomar unas buenas decisiones que te puedan salvaguardar tu vida y tu salud dentro de este espacio con estas características indicadas, ¿correcto? ¿Por qué más también ocurren los accidentes? Porque se confían en los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que mucha de la gente piensa reconocer, por ejemplo, el monóxido de carbono y otros gases con los sentidos. Mayormente el sentido más utilizado para analizar un espacio confinado sería el olfato, pero eso a su vez es un, es una, es una muestra o toma muy peligrosa, porque imagínate aspirar gases que puedan tener olores fuertes, pero a la vez que puedan ser muy tóxicos y muy venenosos. Pueden estar ingresando a tu cuerpo y pueden estar generando, en este caso, estragos, situaciones no deseadas de salud. ¿Por qué más también ocurren los accidentes? Porque se subestima el peligro. Es decir, tú indicas o tú piensas que ahí no te va a pasar nada, que tú piensas de que ya todo lo tienes controlado, ¿no? Y eso es falso, eso es completamente falso. Entonces, cuando nosotros subestimamos el peligro y los riesgos, es que justamente bajamos la guardia y pagamos las consecuencias, lógico, y es un precio muy elevado, muy caro para este tipo de actividades, porque este tipo de actividades lo que hace es cobrar la vida de las personas. No hubo vigía. ¿Qué significa que no hubo vigía? Un vigía es un observador del trabajo, ¿no? En este caso, para los espacios confinados, cuando hablamos que no hubo vigía, significa que no hubo una persona a la entrada del espacio confinado que esté controlando el acceso, el ingreso de personal autorizado. El personal autorizado significa que son personas que están calificadas, están evaluadas, lógico, para poder ingresar a ese espacio confinado. Entonces, el vigía que se encuentra a la entrada con una lista con los nombres de las personas que van a ingresar, no estaba, por lo tanto, no hubo un control. ¿Qué más? La función del vigía
también es avisar cuando ocurre una emergencia. El vigía no es el que ingresa al espacio confinado a rescatarte, porque el vigía no cuenta con la preparación y los equipos para poder ingresar, pero el vigía para con una radio para avisar cuando algo salga mal, ¿no? Existe un medio de comunicación entre la persona que se encuentra en el exterior, que es el vigía, y los ocupantes que ingresaron, ¿no? Para saber si todo está bien. En caso de que se presenten situaciones no deseadas de emergencia, lo que va a hacer el vigía es comunicar, ¿no? Va a tener que comunicar, que avisar de que por favor vengan los brigadistas, vengan los rescatistas, porque algo ha salido mal en el espacio confinado y necesitamos sacar a esa gente. Pero esa comunicación, ese aviso, esa información, lo tiene que dar el vigía. Así que si es que no hay vigía, nadie va a dar aviso de comunicación y ni mucho menos nadie va a controlar el acceso al espacio confinado. Intentaron rescatar a alguien, otro de los motivos por el cual ocurren los accidentes. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas rescatar a alguien, lo que haces es no tomar medidas de precaución y tú ingresas nada más al espacio confinado, sin estar preparado, sin conocer, sin tener los equipos de protección personal adecuado y como consecuencia te conviertes en una próxima víctima. Entonces, estas fueron algunas de las situaciones mayormente que se desencadenan en un espacio confinado y que lógico conllevan a los accidentes, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo presente, ya muy importante, repito, tenerlo presente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes, damas y caballeros? ¿Se está entendiendo? ¿Se comprende? Tipos de espacio confinado. Tenemos las cisternas, por ejemplo. Ingresar a una cisterna es como es ingresar a un espacio confinado. Mayormente la gente ingresa a las cisternas para qué? Para hacer limpiezas, ¿verdad? O para hacer algún tipo de mantenimiento interno en una cisterna. Luego tenemos acá también ingresar a un tanque, ¿verdad? También es ingresar a un espacio confinado. Ingresar a un silo, como lo estamos observando, e ingresar también a un túnel subterráneo, ¿no? Entonces se podía considerar como espacios confinados por las características, en este caso, de los recintos, ¿correcto? Los espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad tal que dificulta la ventilación natural, como los pozos, las cubas, los pozos, los depósitos, y los espacios confinados con una pequeña abertura de entrada y salida, como una boca de hombre, tenemos los reactores, los tanques, los gasómetros, los túneles, las alcantarillas, las bodegas también. Entonces, muy importante tener en consideración todos esos puntos, porque realmente nos permiten a nosotros tener el conocimiento adecuado que necesitamos para ese tipo de trabajos y de actividades, ¿no? Que podían llevar. Ingreso a un espacio confinado. Miren, los ingresos o entradas a espacios confinados se caracterizan por no ser frecuentes. Se realizan a intervalos irregulares de tiempo y especialmente para trabajos no rutinarios, que además no están directamente relacionados con la producción, tales como construcción del recinto, limpieza y reparación, mantenimiento y pintado, revisiones e inspecciones y salvamento y rescate. Entonces, bajo esas características, una persona mayormente ingresa a un espacio confinado. Recuerden, señores, de que estas actividades muchas veces no dan segunda oportunidad, por eso tenemos que prestar mucha atención cuando recibimos una capacitación, porque recuerda que a ti te conviene más aprender que el que está exponiendo, porque la persona que se va a exponer al espacio confinado necesita tener todas las armas a su disposición para poder salir victorioso de esas actividades, ¿no? Entonces, tenemos Vea.
diferentes tipos de espacios confinados y lógico, los tipos y las clases de espacios confinados vamos a clasificarlos de acuerdo al grado de peligro para la vida, ¿correcto? De acuerdo al grado de peligro para la vida tenemos el tipo A en espacios confinados. Ingeniero, ¿y qué cosa significa el tipo A? Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente, como tenemos los riesgos atmosféricos, puede haber gases inflamables o gases tóxicos, o puede haber deficiencia, en este caso, o enriquecimiento de oxígeno. Te voy a explicar más adelante por qué es tan peligroso, por qué es tan peligroso tener un exceso de oxígeno en el aire como tener un mínimo porcentaje de oxígeno en el aire. Te lo voy a explicar, por favor, para que lo entiendas, ¿ya? Luego tenemos, en este caso, el tipo B. Esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de elementos de protección personal. Por ejemplo, se clasifican como espacios confinados clases B, aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y o tóxicos y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe de existir fue controlado o de repente fue eliminado, ¿ya? Entonces, esa es la clase o tipo B. Luego también tenemos la clase o tipo C, ¿ya? La clase o tipo C, esta categoría corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de equipo de protección adicional. Por ejemplo, llámese tanques nuevos y limpios, pozos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc. Entonces, muy importante también tener en consideración estas características. Y finalmente tenemos el tipo D. ¿A qué me refiero o a qué se refiere el tipo D en espacios confinados? Estamos justamente hablando aquí de los peligros que se derivan de las actividades, ¿no? Por ejemplo, los peligros que se derivan de las actividades dentro de un espacio confinado sería, por ejemplo, hacer trabajos en caliente, como lo está haciendo acá la persona que está en un espacio confinado y además está haciendo otra actividad de alto riesgo, que es en este caso, un trabajo en caliente, una soldadura. Entonces, los peligros se generan de otras actividades, en este caso, ¿no? Usar desinfectantes, ¿por qué? Porque creas también una atmósfera inflamable, explosiva y trabajos en caliente. Entonces, hemos visto nosotros los 4 tipos de espacios confinados de acuerdo al grado de peligro para la vida, ¿no? Entonces, es muy importante en tener la consideración necesaria para poder, en este caso, evitar situaciones que nadie desea. Las situaciones que nadie desea, ¿cuáles son? Los accidentes y las enfermedades, porque como siempre repito y digo, tú en el trabajo no solamente te puedes accidentar, sino también te puedes enfermar. Pero ¿cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad? Una enfermedad es un accidente, es un evento, es un suceso repentino no deseado que en el momento a ti te causa un daño. Entonces, si te causa un daño, tú tienes una reacción inmediata, ¿verdad? Tú vas a un hospital, a una clínica, a tratarte porque tú te ves lesionado y dañado. Pero ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es el deterioro paulatino de tu salud. Es decir, algo que te va a enfermar, en otras palabras, te va matando poco a poco, todos los días, sin que tú te des cuenta. Es por eso que las enfermedades mayormente se consideran crónicas porque aparecen con el paso del tiempo. O sea, nadie se enferma de la noche a la mañana, salvo que haya estado expuesto a concentraciones muy altas, lo cual eso es difícil, porque una exposición a concentraciones muy altas de contaminantes puede conllevar en este caso al fallecimiento, ¿no? Mayormente las enfermedades son crónicas porque se aparecen con el paso del tiempo, producto de las exposiciones que nosotros tenemos agentes que nos hacen daño, como el ruido, como el polvo, por ejemplo, las malas posturas, etcétera. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta.
En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque.
Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor.
Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Hemos visto nosotros, si ustedes se dan cuenta, hemos visto 3 casos distintos de accidentes por espacios confinados, ¿no? Por el cual se han presentado situaciones no deseadas. En el primer caso del video que tú has visto, se presenta una situación en donde hay una falta de comunicación. No se comunican los dos trabajadores, ni el trabajador antiguo con el trabajador nuevo, ni el trabajador nuevo con el trabajador antiguo, ¿no? ¿No? Por un tema más que todo de idiomas. Entonces, si tú no tienes comunicación con la persona que tú vas a trabajar, pues simplemente se van a presentar situaciones de no comprensión, ¿no? El trabajador nuevo no conocía de los peligros y riesgos, si tú te das cuenta, e ingresó sin comunicarse, ¿no? Y el trabajador más antiguo no se percató ni tampoco pues le dio la importancia necesaria a la actividad que iba a hacer su compañero. Entonces se produjo, en este caso, la muerte del trabajador que ingresó. En el segundo caso, nosotros vimos de que la persona no monitoreó los gases. Habían gases nocivos en ese espacio confinado, pero él no lo monitoreó. Como no lo monitoreó, se pagó las consecuencias. Y en el tercer caso, ¿cuál ha sido lo más preocupante? De que él ingresa al espacio confinado, era una persona con mucha experiencia, eso sí, es una persona con mucha experiencia, pero lamentablemente esta persona, a pesar de tener la experiencia, a pesar de tener
los equipos de protección personal adecuado, no inspeccionó en este caso el suministro de aire, porque lo que se debió haber inyectado en este caso a esa manguera fue a ese tanque, era aire, y lo que se produjo fue una inyección de oxígeno puro. El oxígeno puro, déjame decirte, es muy, pero muy peligroso. No se puede utilizar oxígeno puro para los procesos industriales, porque el oxígeno puro es altamente inflamable, puede explotar y tú ya lo has visto en el segundo caso. Nosotros, la masa que nos rodea a nosotros es una mezcla gaseosa que se llama aire. Nosotros no podemos estar rodeados de oxígeno puro porque, repito, el oxígeno puro es muy, pero muy inflamable, puede explotar, ¿correcto? Entonces han sido tres casos prácticos de situaciones de espacios confinados. Ahora veamos cuáles son los errores más comunes en espacios confinados. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en un espacio confinado y que podrían llevar a un accidente mortal? En primer lugar, observa lo que indica acá. El primer error común, utilizas medidores de gases o equipo de gases sin una calibración actualizada o adecuada. Cuando un equipo está mal calibrado, lo que te va a arrojar es una mala lectura. Es como que tú te compras un reloj nuevo, un reloj de último modelo, pero si ese reloj no está, en este caso, no está, por decirlo así, calibrado, el reloj te va a dar o te va a indicar una hora inexacta. Van a ser mediodía y el reloj te va a indicar que todavía son las 10 de la mañana, porque al reloj todavía no lo han calibrado a la hora adecuada. Te arroja lecturas inadecuadas. Y al arrojarte lecturas inadecuadas, te hace confiarte el reloj y como consecuencia llegas muy temprano a una cita o llegas demasiado tarde a una cita. En el caso, por ejemplo, de los equipos de monitoreo, un equipo de monitoreo de gases que te mide concentraciones de gases presentes en la atmósfera, si se encuentra descalibrado, lógico que te va a arrojar lecturas equivocadas, lecturas erróneas. Y esas lecturas erróneas, equivocadas, a ti te van a llevar a tomar decisiones erradas, decisiones equivocadas, y como consecuencia van a venir los accidentes. ¿Cuál es su medida de control? Los medidores de gases deben de precisar una calibración cada 6 o 12 meses, ¿no? Cada 6 meses, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta lectura, ¿no? Que se debe de calibrar cada 6 meses en este caso, los equipos medidores de gases. Muy importante. Luego, otro error común, no identificar los valores picos en el momento de realizar una medición inicial. ¿Qué significa valores picos? Valores picos significa concentraciones máximas que deben de tener los agentes contaminantes presentes en un espacio confinado. Por ejemplo, si en el espacio confinado hay monóxido de carbono, para el monóxido de carbono, para 8 horas de trabajo, tiene un TBAA, que se conoce por sus siglas TBAA, para una ponderación o promedio de trabajo de 8 horas. Solamente el pico máximo de concentración de monóxido de carbono que nosotros podemos tolerar para 8 horas de trabajo es 25 partes por millón. Ese significa su valor pico máximo alto. Significa que tú no puedes permanecer en un espacio o en un lugar donde la concentración de monóxido de carbono sea superior a 25 partes por millón. En el caso del oxígeno también tenemos que tener valores picos, porque como yo te he dicho, el aire es una mezcla gaseosa. Dentro del aire hay una composición de gases. En este caso, una de ellas
es el oxígeno con un 21% y el nitrógeno con un 78% y 1% de otros gases. Eso significa de que nosotros en el espacio confinado no podríamos tolerar la presencia o la concentración de oxígeno en el aire que sea superior al valor pico. ¿Y cuál es el valor pico para el oxígeno? 22.5%. O sea, no podemos nosotros tolerar que haya más de 22.5% porque eso es peligroso. Cuando la concentración de oxígeno es muy alta, se crea una atmósfera inflamable, se crea una atmósfera explosiva y al menor chispazo eso puede reventar. Entonces hay que tener cuidado. Por eso acá indica no identificar valores picos en el momento de realizar una medición inicial. Acá, ¿qué cosa nos indica? Consultar la pantalla de los valores picos registrados por el dispositivo. Estos dispositivos ya vienen instalados con un sensor donde prácticamente te mide el valor pico, ¿ya? El valor pico de la concentración de un gas. Significa que si ese gas está por encima de ese valor pico, el medidor de gas te va a avisar. ¿Y cómo te avisa el medidor de gas? El medidor de gas comienza a vibrar, comienza, si lo tienes agarrado en tu mano vas a sentir la vibración, comienza a emitir un sonido como una especie de sirena, comienza a prenderse y apagarse las luces. Eso es el mensaje del equipo de monitoreo de gases de que la concentración de determinado agente está por encima del valor pico. El otro error que se comete en los espacios confinados es ubicar el medidor de gases lejos de la zona de respiración del trabajador entrante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú vas a hacer un espacio confinado previo, o sea, antes y durante, debe haber un monitoreo de gases. ¿Qué significa un monitoreo? Significa que yo me voy a poner a medir los gases que están en ese ambiente. Pero acá estamos nosotros midiendo o haciendo un monitoreo a la entrada del espacio confinado. Y la pregunta es, ¿vas a trabajar a la entrada del espacio confinado o vas a trabajar más adentro? O sea, vas a tener que ingresar. Si la respuesta es que vas a tener que ingresar, es lógico que la medición no solamente se debe hacer aquí a la entrada, sino se debe hacer en el lugar o en el espacio donde la persona se va a desenvolver. Por eso te dice acá, ubicar el medidor de gases lejos de la zona de respiración. ¿Cuál es la zona de respiración? Es el lugar donde el trabajador va a estar presente, pues, realizando su trabajo. Por lo tanto, la medición no solamente debe ser aquí, sino debe ser adentro, donde está el trabajador. Entonces, acá me dice, el medidor de gases debe ir cerca de la zona de respiración del usuario, máximo a 50 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo. Significa que el monitoreo es a 50 centímetros como máximo del lugar donde se encuentra el trabajador. Luego tenemos otro error cometido en los espacios confinados. Utilizamos un torno homologado para cargas como sistema de rescate. Utilizamos un torno homologado para cargas como sistema de rescate. ¿Qué nos indican acá? Los sistemas de rescate deben de cumplir la norma EN 1496 del año 2018, ¿no? Para ascensos y descensos en forma vertical para espacios confinados, ¿correcto? ¿Qué otro error se comete? Utilizar un torno de rescate sin un sistema anticaídas adicional, es decir, solamente nos enfocamos al torno de rescate, pero no tenemos otro sistema anticaídas adicional, ¿no? ¿Qué nos indican acá? El sistema de rescate se debe de complementar con un sistema anticaídas retráctil, ¿no? De acuerdo a la norma en 360 o deslizante en 353, ¿no? Entonces, muy importante también
tener en consideración estos puntos. Otro error cometido en los espacios confinados. No se identifica el recinto como confinado con una adecuada evaluación de riesgos previas. Entonces nos confiamos de que ese lugar no es un espacio confinado. Y como consecuencia de eso, pues, tenemos que se deben de evaluar las zonas de trabajo detectando los posibles riesgos inherentes a la tarea justamente a realizar. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué otros errores podemos estar nosotros cometiendo en los espacios confinados? Nos indican lo siguiente: ausencia de recursos preventivos. ¿Qué significa? Que durante la actividad de espacios confinados, nosotros no tenemos los medios o los recursos que nos ayuden a prevenir situaciones no deseadas. Por ejemplo, si tú vas a realizar un espacio confinado, como empresa, la empresa, en primer lugar, un recurso preventivo sería, por ejemplo, tener un sustento económico para capacitar a su gente. Ese es un recurso preventivo porque las capacitaciones son preventivas, avisan, informan, pero lógico, para hacer capacitaciones tienes que tener el presupuesto adecuado porque te va de una u otra forma también a tener un costo. El realizar un espacio confinado significa hacerle un examen médico preocupacional a la persona si realmente reúne las características para poder realizar un espacio confinado, ¿no? Como por ejemplo, si esa persona es o no claustrofóbica, ¿no? Entonces, todos esos medios preventivos tenemos que tener los recursos para poder hacerlo. En este caso, la figura del recurso preventivo es obligatoria para este tipo de trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos acá otro error cometido. ¿Qué nos indican? Acceder al espacio confinado sin personal de supervisión en el exterior, ¿no? Accedemos entonces a estos espacios confinados sin personal en el exterior. Es decir, no tenemos vigía, pues. Ese es uno de los principales errores. Que tú realizas un espacio confinado y no tenemos una persona que controle el ingreso a estos espacios confinados, ni mucho menos una persona que dé la voz de alarma, porque esa es su función del vigía. El vigía tiene que controlar el ingreso de personas solamente autorizadas, ¿ya? Autorizadas. Entonces es muy importante y es la persona que da la voz de alarma cuando se presentan situaciones no deseadas. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que se está comentando, ¿ya? ¿Cuál sería la solución? Que el acceso a un espacio confinado siempre esté presente un supervisor por un vigilante externo, ¿no? Debe estar presente, debe estar el supervisor por un vigilante externo, ¿no? Que es el vigía prácticamente, ¿no? Otros errores cometidos en los espacios confinados es acceder al espacio confinado sin formación o capacitación. Bueno, no solamente al espacio confinado, ¿no? Sino a cualquier actividad. Te mandan a hacer una actividad y desgraciadamente como no te capacitan, no sabes. Y como no sabes, te vuelves presa fácil de los errores, de los peligros. Cuando una persona no sabe, tiende a cometer muchos errores porque no sabe, pues no le han enseñado. Entonces, mayormente las empresas mandan así nada más a su personal, sin capacitación. Y como consecuencia, pues, suceden los accidentes, ¿no? ¿Qué más nos indican acá? La formación requerida para todo el personal entrante y de supervisión ha de ser tanto teórica como también práctica, ¿no? Teórica como práctica. Entonces, es muy importante tener en consideración todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Teórica y práctica. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá en estos momentos es la parte teórica. Ya si tú quieres profundizar más una actividad o una capacitación para un espacio confinado, es lógico que tienes ya que requerir ya en campo,
hacer la práctica. Los espacios confinados con acceso en suspensión. Entonces, cuando nosotros realizamos un ingreso a un espacio confinado, como ustedes lo están observando acá, lo debemos hacer en base a ciertas características que nosotros tenemos que tener con respecto al recinto. Por ejemplo, si es un espacio confinado, vertical, como lo estamos observando, debemos de utilizar un trípode, ¿no? Esto se llama trípode. ¿Por qué se llama trípode? Porque tiene tres sustentos, ¿no? Acá vemos una manija con un tambor enrollado con cable. Entonces, a medida que yo voy girando, yo lo voy descendiendo acá mi compañero, como ustedes lo verán. Esto se va descendiendo. Y en caso de que el compañero sufra algún tipo de desperfecto o algún tipo de emergencia, lo que hace mi compañero es de enrollar para poder extraer a la persona que ha ingresado, ¿ya? Entonces, muy importante tener en consideración todas estas advertencias porque realmente nos permiten a nosotros tener las situaciones realmente deseadas bajo efectos no percibidos en una situación de espacios confinados, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? ¿Tienes alguna pregunta? Si tuvieses alguna pregunta, por favor, si se está entendiendo, recuerda de que es importante participar, ¿no? Si tú no preguntas, lo que yo tengo que entender y suponer es que tú me estás entendiendo, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, continuamos. Composición del aire, como yo te venía diciendo y repitiendo. Lo que nos rodea a nosotros es aire, ¿ya? Es aire. No es oxígeno puro, es aire. El aire es una mezcla gaseosa, ¿ya? El aire es una mezcla gaseosa, como nosotros lo estamos observando acá. Entonces, en esta mezcla gaseosa, que se llama aire, tenemos una composición en particular. Tenemos un 21%, el 21% es oxígeno, ¿ya? El 21% es oxígeno. El 78% es nitrógeno, ¿ya? Y solamente el 1% es otros gases. La mezcla de todo lo que yo te estoy compartiendo de oxígeno, nitrógeno y otros gases conforman lo que se llama aire. Cuando yo inhalo, inhalar significa comienzo yo a respirar, de que el aire ingrese por mis fosas nasales. Es muy importante de que el aire ingrese por las fosas nasales. Si nosotros nos damos cuenta, dentro de nuestras fosas nasales nosotros tenemos unos pelitos. Esos pelitos actúan como un filtro, porque recuerda de que el aire mayormente está contaminado. Entonces la contaminación, el polvito que está en el aire, ingresa por nuestras fosas nasales y se pega por esos pelitos. Por eso los pelitos son como un medio de protección para nosotros. Al ingresar por nuestras fosas nasales, el aire se calienta antes de llegar a nuestros pulmones. Cuando llega a nuestros pulmones, el, el oxígeno se disuelve en la sangre. El oxígeno se disuelve en la sangre y la sangre que recorre todas las partes de nuestro cuerpo va llevando oxígeno a nuestras células. Cuando nosotros exhalamos, ¿qué significa exhalamos? Botamos el aire por la boca, estamos desechando el producto que nuestro cuerpo ya no le sirve. En este caso es el dióxido de carbono. Por eso es muy importante tener en cuenta el procedimiento realmente cómo nosotros respiramos. Mayormente las personas utilizamos 6 litros de aire, 6 litros de aire por cada minuto. Lógico cuando estamos en estado de reposo. ¿Qué significa estado de reposo? Ahorita como estás tú o como estoy yo, sentado frente a una computadora. Ese es estado de reposo. Cuando nosotros dormimos, es lógico que la demanda de aire es mucho menos, pero cuando tú haces una actividad, ejercicio, la demanda de aire aumenta.
al aumentar la demanda de aire, también aumenta tus latidos, tu ritmo cardíaco, etc. Por lo tanto, repito, el consumo de aire que las personas tenemos por cada minuto es aproximadamente 6 litros, pero en estado de reposo. Si tú duermes, disminuyes esos 6 litros. Y si tú corres o haces otra actividad, es lógico que vas a aumentar la demanda de aire. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, tomamos un break. Entonces, como les había indicado, nosotros lo que respiramos es aire, ya es aire, no es oxígeno puro. El oxígeno puro es muy peligroso. Cuando tú estás en un espacio confinado y no hay ventilación natural, lo que inyectan para que puedas respirar bien es aire puro, no es oxígeno puro, sino es peligroso, ¿correcto? El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico.
La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. ¿Cuáles son los efectos que tiene en este caso el oxígeno en el cuerpo, en nuestro cuerpo? El oxígeno que está disuelto, lógico, en el aire. El oxígeno en una concentración del 22.5% en el aire tiene un nivel máximo de seguridad. Ese es el tope que debe haber de oxígeno en el aire, 22.5%, ¿correcto? Luego tenemos en este caso el 21%, que es el oxígeno prácticamente en el aire, ¿no? El oxígeno disuelto en el aire es 21%, ¿correcto? 21%. Luego tenemos en un porcentaje del 19.5%, que nos habla en este caso de un nivel inferior de oxígeno presente en el aire, ¿correcto? Entre el 19.5% y el 22.5% es en ese rango mínimo y máximo de oxígeno en el aire donde las personas podemos desarrollar nuestras funciones vitales de forma normal sin afectar nuestra salud. Repito, tú tienes que estar en un ambiente en donde la concentración como mínimo de oxígeno en el aire sea del 19.5% y máximo 22.5%. ¿Qué sucede si tú estás en un ambiente donde la concentración de oxígeno es mucho más del 22.5%? Creas una atmósfera inflamable, explosiva, y puede explotar. Entonces también es muy peligroso concentraciones muy elevadas de oxígeno, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos una concentración por debajo al 19.5%? En primer lugar, cuando desciende el oxígeno a 17%, ¿qué sucede acá? Se afecta el juicio, ¿correcto? Se afecta el juicio, indica acá. A medida que va descendiendo al 16%, la persona comienza a sentir los primeros síntomas de anoxia. Luego tenemos al 16, entre el 16 y 12%, existe una respiración y un pulso elevado, como tenemos acá. Luego tenemos que un 14 y un 10% existe ya una fatiga y dificultad lógico para poder respirar. Fatiga y dificultad para respirar, ¿correcto? Luego tenemos a concentraciones del 10 al 6%,
Tenemos las náuseas, vómitos, inhabilidad para moverse y pérdida del sentido, que también es muy importante. Luego tenemos en menos del 6%, tenemos lo que son las convulsiones, el sofoco, se detiene la respiración y el corazón unos minutos después. Luego tenemos entre un 3 y un 5%, tenemos los tiempos de vida, suelen darse entre 3 y 5 minutos, por ejemplo, se da. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el rango de oxígeno ideal presente en el aire debe encontrarse entre 19.5% y 22.5% para la que persona no sufra un riesgo para su vida y para su salud. ¿Ya? Entonces, muy importante entenderlo. Luego tenemos las causas de las asfixias en espacios confinados. ¿Por qué las personas mueren asfixiadas en un espacio confinado? Entendamos en primer lugar, las personas mueren asfixiadas en un espacio confinado, en primer lugar, si tenemos acá, observamos el consumo de oxígeno por acción. ¿Qué significa el consumo de oxígeno por acción? Que en el lugar, en el espacio confinado, hay muchos microorganismos y vegetales, ¿ya? Esos microorganismos y vegetales te consumen el poco oxígeno que hay en ese lugar. La respiración humana y respiración animal también consumen el oxígeno, la combustión de maquinarias, la fermentación de materias orgánicas, los trabajos de soldadura, oxicorte y calor, y la oxidación de metales y sus respectivas reacciones químicas, ¿ya? Entonces, como tú podrás observar, el consumo de oxígeno en un espacio confinado se da bajo ciertas circunstancias como las descritas, ¿no? Luego tenemos el tema de desplazamiento por acción. ¿Qué significa el tema de desplazamiento por acción? Hay un desprendimiento de dióxido de carbono, en este caso, hay desprendimiento de metano, hay evaporación de solventes orgánicos, hay generación de gases, de humos y vapores, hay trabajos de pintura, hay soldaduras, hay purgas, etcétera. Ya entendemos, entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntos ya mencionados, ¿no? Y tenemos, lógico, las emisiones gaseosas, es decir, las combustiones. ¿Ya? Entonces, muy importante también tener en consideración todos esos puntos. Por eso hay un desplazamiento de oxígeno por acción, ¿no? Luego tenemos también lo que es la asfixia por inmersión, la asfixia por inmersión o ahogamiento, ¿no? La asfixia por inmersión y ahogamiento involucra, por ejemplo, el tema de inundaciones por lluvias o aluviones, el tema de fugas de líquidos o desbordes, el tema de reventones de línea de agua, el tema de derrumbes de recinto confinado, el tema de caída de materiales al interior y el tema de derrumbes de tierra de acopio, ¿no? O acopiada, mejor dicho, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, las personas suelen tener accidentes por asfixias en espacios confinados. Cuando hablamos nosotros de la densidad del aire con respecto a otros gases, sabemos que cuanto más denso es un gas, el gas va a estar de la cintura hacia abajo. Cuanto más liviano es un gas, el gas va a estar de la cintura hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, el aire tiene una densidad de un peso específico de 1. ¿Qué gases son más pesados que el aire? El argón, el dióxido de carbono y el sulfuro de azufre, ¿no? El argón con 1.4, el dióxido de carbono con 1.53 y el dióxido de azufre con 2.26, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos de los gases más ligeros que el aire, tenemos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene 0.97. También tenemos el caso del metano con 0.97. Es decir, son gases que van a estar de la cintura hacia arriba. Y lógico, son gases muy venenosos. Es por eso, por ejemplo, de que cuando tú estás de pie, los estás absorbiendo. ¿Por qué? Porque esos gases, al ser más livianos, están a la altura de tu cara y el aire está en tu rodilla, ¿no? O a la cintura de tu rodilla hacia abajo. Motivo por el cual en un incendio, por ejemplo, en un incendio
la recomendación es que nosotros salgamos a gatas o salgamos rampeando. ¿Y por qué a gatas o rampeando? Porque recuerda que se generan gases tóxicos en un incendio y los gases van a estar de tu cintura hacia arriba y de tu cintura hacia abajo van a estar el aire más limpio, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son entonces, lógico, dice el gas natural pesa menos que el aire? Es por eso que el gas natural siempre se encuentra en la parte superior y el aire se encuentra al ras del suelo, pues, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en este caso, los riesgos específicos en un espacio confinado? Veamos, ¿cuáles son estos riesgos específicos en los espacios confinados? El riesgo específico, en primer lugar, es la deficiencia de oxígeno, que no haya el oxígeno suficiente. Yo ya te he explicado cuál es el rango, ¿no?, que tú tienes que tener en cuenta para trabajos en espacios confinados. El rango es, el rango máximo es 22.5% y el rango mínimo es 19.5%. Entonces el oxígeno en el aire se debe de encontrar en ese rango para que no afecte tu salud, ¿no? Entonces los riesgos que se encuentran más específicos en los espacios confinados es cuando ese oxígeno está por debajo del 19.5%. A eso se le llama deficiencia, ¿ya? Entonces los riesgos específicos son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desarrolla este tipo de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición del recinto confinado y que están originadas por una atmósfera peligrosa y que pueden dar lugar al riesgo de asfixia, incendio o explosiones e intoxicaciones, ¿no? El aire contiene un 21% de oxígeno y si esta concentración se reduce en el aire, se produce algunos síntomas de asfixia o hipoxia en el hombre, los cuales se ven gravemente agravando conforme disminuye el porcentaje de oxígeno en el ambiente, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo presente. Luego tenemos otro riesgo específico en los espacios confinados que son los incendios y explosiones. En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable, ya que por diversos motivos pueden desprender gases y vapores inflamables que en la condición de recinto cerrado alcanzan rápidamente el rango de inflamabilidad y o explosividad, y la generación o desprendimiento de gases inflamables se puede deber a las siguientes causas. ¿Cuáles son entonces esas causas? Restos de productos inflamables, llámese pinturas y solventes, evaporación de disolventes orgánicos, es decir, desengrasantes, generación de hidrógeno, es decir, reacciones químicas, generaciones de metano, fermentación anaeróbica, polvos, combustibles, fugas de gases, líquidos combustibles, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos puntos. Entonces los riesgos específicos son los que serán puntuales a las características de estos espacios confinados. Luego se da el tema, por ejemplo, de otros riesgos específicos, son las famosas intoxicaciones. Dentro de un recinto confinado, la concentración en el aire de algunos productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas y o enfermedades, y las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvos finos y en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener diversos orígenes, ya sea por existir el contaminante en el lugar o por generarse al realizar el trabajo en el espacio confinado, como por ejemplo tenemos el ácido sulfúrico, el monóxido de carbono, el gas cloro, el óxido nitroso, el fosgeno, el amoníaco, el ozono, los polvos metálicos, etc. Entonces, muy importante tenerlos en consideración cada uno de estos puntos mencionados.
Así como tenemos los riesgos específicos, también tenemos riesgos generales, ya que se presentan en los espacios confinados. Los riesgos generales. Los trabajos en recintos confinados conllevan una gran variedad de peligros que a la vez aumentan los riesgos para la salud de los trabajadores y obligan a tomar precauciones muy exigentes. Las características de los accidentes en estos espacios confinados son la gravedad y consecuencias, tanto para la persona que realiza el trabajo como para las que auxilian, sin adoptar las medidas necesarias de seguridad, generando cada año muchas víctimas fatales. Para clasificar los diversos riesgos exigentes en espacios confinados deben de separarlos en dos grandes grupos, como ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto los riesgos específicos, ahora veamos los riesgos generales, ¿no? Dentro de los riesgos generales, por ejemplo, tenemos que pueden ocurrir en espacios confinados son los golpes y las caídas. Caídas a distintos o igual nivel por resbalamientos, tropiezos, etcétera, golpes por caída de objetos al interior del recinto mientras se trabaja. Puede haber también riesgos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Choques eléctricos por contacto con partes energizadas, contacto directo o que accidentalmente pueden estar en tensión o contacto indirecto, que también se pueden presentar. El tema ergonómico, por ejemplo, ¿no? Las malas posturas de trabajo, posibles fatigas por agentes físicos, ambientes húmedos, calurosos o fríos, ruidos molestosos, vibraciones excesivas, iluminación y ventilación también deficiente que se puede tener en los espacios confinados, ¿correcto? Luego también podríamos tener riesgos mecánicos como equipos que pueden poner en marcha atrapamientos, choques y golpes por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc. Entonces, muy importante también tenerlo en consideración y en cuenta. Luego tenemos también otros riesgos generales que se pueden presentar en los espacios confinados, como son las famosas fobias, ¿verdad? Las fobias, la escasa iluminación también que se puedan presentar, entonces muy importante esta escasa iluminación. En el caso, por ejemplo, de las fobias, las personas tienen miedos a lugares muy cerrados, ¿no? Como en espacios confinados, como una tubería que tenemos aquí, ¿no? La escasa iluminación puede hacer de que tú te resbales, te tropieces, porque no ves mucho, ¿correcto? Luego también tenemos el caso, por ejemplo, de los riesgos biológicos que se pueden presentar en un espacio confinado. Picaduras o mordeduras de insectos, puede haber arañas, puede haber roedores, etcétera. Además, podemos encontrar algunos gérmenes como virus, bacterias u hongos que pueden causar algunas enfermedades al trabajador que ingresa al recinto. Puede haber situaciones de estrés también por el trabajo que se pueden presentar. Miren, muy importante tenerlo en consideración. Pueden presentarse temperaturas extremas también, ¿no? Estas temperaturas extremas, por ejemplo, es decir, en el espacio confinado puede haber mucho calor o mucho frío, ¿no? Mucho calor o mucho frío. Y esas situaciones, de una u otra manera, también se pueden venir dando y afectar a la salud de las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gases a monitorear, es muy importante tener en cuenta que los principales gases, a lo menos que se deben de monitorear, es el oxígeno presente en el aire, el límite inferior de explosividad, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, ¿no? Que son mayormente los gases que más presentes se deben de tener en cuenta en los espacios confinados. Altair 4XR detector multigas, cuidado y funcionamiento. Retire el Altair 4XR del cargador múltiple. La luz verde indica que el Altair 4XR está completamente cargado. La luz roja indica que el Altair 4XR todavía se está cargando. Presione el botón de encendido y apagado para encenderlo. El Altair 4XR comenzará la autoevaluación.
Todos los elementos de la pantalla se activarán por un tiempo, y las alarmas acústicas y vibratorias, al igual que las luces LED, serán probados. La pantalla mostrará la siguiente información: el nombre del fabricante, nombre del producto, versión del software, información de Bluetooth, la inicialización de los sensores, el tipo de gas de combustible detectado con la unidad de medida, las unidades de medición seleccionadas para gases tóxicos, los puntos de alarma definidos para nivel bajo, para nivel alto, para el límite de exposición de baja duración o STEL, para el límite de exposición en el lugar de trabajo o TWA, los valores de calibración, la fecha y hora actual, la fecha del último ajuste si no está desactivada, y el número de días para el próximo ajuste si está activado. Cuando FAS esté intermitente, por favor realizar el ajuste aire limpio. Para esto, presione brevemente el botón de encendido y apagado. Importante: no active el ajuste de aire limpio a menos que esté seguro de estar en un lugar con aire limpio y no contaminado. Caso contrario, la lectura podría ser incorrecta. Para apagar el aparato, apriete el botón de encendido hasta que aparezca OFF en pantalla. Suelte el botón y el Altair 4XR se apagará. Prueba de respuesta del sistema de prueba automática Galaxy GX2. Coloque el Altair 4XR encendido en el módulo de prueba automática Galaxy GX2 para realizar la prueba diaria de verificación Bump Test. Normalmente tiene duración aproximada de 40 segundos. Cuando la prueba es exitosa, aparecerá en la pantalla del Galaxy GX2. Quite el Altair 4XR del módulo de prueba. La pantalla del aparato mostrará el símbolo de verificación durante las próximas 24 horas, después que la prueba diaria de verificación Bump Test sea exitosa. El Altair 4XR está listo para usarse. El Galaxy GX2 informará si la prueba diaria de verificación Bump Test y los ajustes posteriores fallaron, fail. Quite el Altair 4XR. El detector multigas no está listo para su uso y necesita revisión. Alarmas de exposición a gases en áreas de riesgo. Si entra en un área de riesgo, el Altair 4XR activará las alarmas acústicas, visuales y vibratorias. En este caso, abandone el área de riesgo inmediatamente. Alarmas de batería. Cuando el Altair 4XR muestre un aviso de batería baja, el indicador de la batería estará intermitente. Sonidos de alarma y luces LEDs se activarán. La pantalla mostrará Low Bat. Abandone el lugar de inmediato porque la batería se está acabando. Conexión Bluetooth. La conexión vía Bluetooth debe estar activada para conectar el aparato móvil con la aplicación Altair Connect instalado. El aparato activa modo búsqueda automáticamente por 5 minutos luego de su inicialización. Para activar manualmente el modo búsqueda, navegue por el menú en el modo operación normal, con la flecha hacia abajo, hasta encontrar el modo búsqueda. Presione la flecha arriba hasta mostrar en pantalla DSC-VRY Yes. Presione el botón de encendido y apagado para entrar en modo búsqueda. El LED azul brillará brevemente señalando que está en modo búsqueda.
conectando el detector Altair 4XR con la aplicación Altair Connect. Para conectar el Altair 4XR al Altair Connect por primera vez, abra la aplicación y seleccione Search for Instruments en el aparato. Luego seleccione Pair para conectar el dispositivo. El dispositivo y aparato mostrarán el mismo código de seguridad de 6 dígitos. Confirme la solicitud de conexión en el dispositivo y en el Altair 4XR apretando flecha abajo. El Altair 4XR también tiene un chip RFID integrado para conectarse a Bluetooth más rápido. Alinee el dispositivo sobre la etiqueta de aprobación ubicada atrás del instrumento. Si la conexión de Bluetooth fue exitosa, la aplicación Altair Connect mostrará las lecturas del aparato y la luz azul se encenderá lentamente. Los usuarios del Altair Connect podrán ver la lectura de gases y la ubicación del usuario conectado. Para desconectar el aparato de la aplicación, seleccione los 3 puntos del lado superior derecho del dispositivo y seleccione Disconnect. Atmósfera peligrosa, en este caso, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que se puede exponer al riesgo de muerte, lesión o muerte por presencia de gases inflamables, polvos, combustibles, deficiencia de oxígeno y concentraciones que superen el BLP, ¿ya? El valor límite permisible, en este caso, ¿no? Los valores límites permisibles, o también conocidos como BLP, son las condiciones de trabajo normales a lo cual se considera de que todos los trabajadores pueden exponerse sin sufrir efectos adversos hacia su salud. No se llama el BLP, entonces, ¿correcto? Nosotros acá tenemos una línea de exposición ocupacional para agentes químicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá los agentes químicos en el aire y los límites de exposición ocupacional. ¿Qué significa el TBAA? El TBAA es una sigla que significa tiempo promedio ponderado. Tiempo promedio ponderado. Es decir, es una exposición a gases promedio a lo largo del tiempo y suele promediarse durante 8 horas, es el famoso TBAA. Luego tenemos el STIL, que es el límite de exposición a corto plazo. Es una exposición de tiempo promedio ponderado de 15 minutos, que solamente puede exceder 4 veces durante un día laboral, con un mínimo de 1 hora de aire limpio entre medio, ¿ya? Y luego tenemos el famoso ceiling, ¿no? Ceiling, que traducir en inglés es techo. Es el límite en el cual, es el límite en cualquier, que en ningún momento deberá ser sobrepasado, ¿no? En este caso tenemos para el anhidro sulfuroso un TBAA de 2 partes por millón, un STIL de 5 partes por millón. Tenemos para el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, tenemos un TBAA de 500 partes por millón y un STIL de 3000 partes por millón. Tenemos para el tema del metano una concentración que por ningún momento se debe superar a los 5000 partes por millón. Tenemos para el oxígeno, por ejemplo, un TBAA de 19.5%, y tenemos un ceiling, un techo máximo de 22.5% que en ningún momento debe ser superado, ¿no? Al igual también que el ácido sulfhídrico y el tolueno, ¿no? Entonces es muy importante tener todos esos límites de exposición ocupacionales. Todos estos de acá que yo te estoy mencionando ya vienen ya instalados en el equipo de monitoreo de gases con un sensor. Ellos ya lo tienen ya registrado todos esos puntos, ¿ya? Entonces, muy importante tenerlo en consideración. ¿Cuáles son las responsabilidades en este caso que tenemos para el supervisor? Planificar e implementar los controles. Es importante completar previo al trabajo el formato del PETAR,
El PETAR es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Repito, el PETAR es un permiso, ¿ya? Es un permiso. Es importante mantenerlo en el área de trabajo y asegurarse que el personal entienda y conozca el PETAR. Cuando tú realizas una actividad de alto riesgo en cualquier empresa, siempre tienes que firmar un PETAR. Un PETAR es un permiso que te autorizan a ti a realizar una actividad de alto riesgo, ¿correcto? Entonces es muy importante tener en consideración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, damas y caballeros? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, muchísimas gracias por su paciencia, su atención. Espero que la poca información que les he compartido, porque considero que es poca, las actividades de alto riesgo conllevan mucho más tiempo de ponencia, ¿ya? Haya sido precisa y realmente les pueda servir, ¿correcto? Entonces, para el día de mañana nos estamos encontrando también con otro tema muy relevante como son los trabajos en SAN, ¿correcto? Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.